Dimensión Límite. Continuamos en esta edición especial de Dimensión Límite y atención a lo que viene ahora. Prestar mucha atención, por favor, a lo que va a pasar ahora aquí en Dimensión Límite. Porque se habla, se ha dicho, se ha comentado, se ha aseverado en diferentes medios que lo que aparece en un informe policial, que no es informe sino parte de incidencias, ¿vale? Ya hemos explicado antes que se ha cometido en ese error, yo incluido. Pero las cosas, cuando tenemos ya la información fidedigna, hay que llamarlas por su nombre. Por primera vez, me atrevo a decir, y me puedo equivocar, pero creo que por primera vez, en un medio de comunicación, en un programa de radio, vais a poder escuchar el famoso parte de incidencias policial completo, de principio a fin. No estos extractos que hay buscando el Google Imágenes que otros compañeros han visto, han leído y releído y al que le han dado una importancia sumarísima. Oye, con todos los respetos desde aquí. Pero claro, es que ese parte policial no es un fragmento, no es media página, no es una página, es que son 2 páginas completas. Y parece que de la primera página no se habla. Y en la primera página hay claves que a lo mejor no vais a discernir de primeras, que pegan un giro de 180 grados a esta historia, que yo creo que alguno se va a caer de espaldas. Y ahí lo dejamos. Juanjo sonríe porque, bueno, si te parece, Juanjo, vamos a escuchar ese documento. Nuestro compañero Félix Armengol lo hace maravillosamente bien, nos narra literalmente lo que aparece en todo el parte. Es un audio largo, son 6 minutos, pero de verdad merece la pena. Hay una música de fondo que va haciendo ráfagas. Cada ráfaga musical corresponde a una pausa del informe, ¿vale? Bueno, perdón, del parte policial, que ya hemos cogido ese mal hábito, ¿no? Y vais a poder, insisto, escuchar ese parte completo. Atención, porque algunas de las informaciones que hay en el mismo, ahora mismo de entrada nos van a llamar mucho la atención, pero conforme vayamos desgranando ciertas cosas, ahora se van a entender bastantes historias o bastantes informaciones que se han vertido por parte de ciertos personajes en algunos medios de comunicación y se van a poder poner por fin en contexto. Sin más, escuchamos completo el parte policial del famoso y polémico caso Vallecas. Muy atentos, por favor. A las 2:00 horas, llama a esta sala quien dice llamarse Máximo Gutiérrez, desde el teléfono 777-1693, el cual manifiesta que, hace un año, murió en circunstancias extrañas una hija suya y que, a partir de entonces, han tenido fenómenos parapsicológicos en el interior de la casa, habiendo tomado parte varios especialistas en esta materia. Pues bien, después de este prólogo paso a explicar lo que el citado señor me comunica. En el día de hoy, y desde hace varias horas, están notando fenómenos extraños en la casa, tales como que una fuerza extraña mueve los enseres de la misma poniendo los crucifijos boca abajo, y con gran turbulencia produciéndose en un póster que tienen adherido a la pared 3 grandes arañazos. Como quiera que el que suscribe no daba crédito a lo que estaba escuchando, en una primera instancia creía hablar con una persona influida por algún tipo de bebida o psicofármaco, por lo que solicito que se pusiera la esposa del requirente, contrastando y ratificándose en las afirmaciones de su marido, que aún así seguía sin poder creer algo que, por el momento, solo es cuestión de ciencia ficción. Pero ante el revuelo que en dicho hogar se escuchaba, solicitó el que suscribe a hablar con uno de los hijos, concretamente un varón de 17 años, quien nada más atender el teléfono se ratificó de la misma manera que sus padres. No obstante, solicité hablar con otro miembro de la familia, quien me comunicó que, efectivamente, todo lo expuesto era cierto y, para más detalle, que dichos fenómenos los sufren de vez en cuando, pero que esta noche, según sigue informando, están muy violentos, por lo que dicho hogar es presa del pánico.
Ante esta circunstancia y con el afán de proteger y auxiliar a esta familia, se envía al lugar un Z con el objetivo de que se entreviste y observe si se producen estos fenómenos. A las 2:40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que, una vez que se ha entrevistado con la familia y ha observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta y que posteriormente llamaría por teléfono. A las 3:00 horas llama el Z2, jefe de la zona, y me comunica lo que sigue. Que se trata de un matrimonio con 5 hijos, a los cuales les falleció hace un año una hija en circunstancias extrañas, la cual padecía ataques de epilepsia, según la opinión de expertos en medicina, bastante raros, dado que la forma de producirse no respondían en su totalidad a la psicopatología que esta joven sufría. Así como que cuando se producía dicho ataque, la chica balbuceaba y entablaba conversación con un ser demoníaco, al que expertos en parapsicología denominan crápula. Que al hacer acto de presencia al Z2 se encontraba en situación de misterio y rareza, que estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario, perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que desencadenó una serie de sospechas serias en el inspector jefe y los 3 policías allí presentes. Que no habían salido de la sorpresa, y comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie, por lo que las referidas sospechas aumentaron y se reforzaron, tomando el suceso un interés insospechado. Que momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono, y concretamente en un mantelito, apareció una mancha de color marrón consistente que el Z2 identifica como babas. Que en el recorrido que hicieron por las diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo que estaba adherido al mismo. Que, según manifiesta una de los hijos, tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación junto a un póster, produciéndose también de forma súbita y extraña 3 arañazos sobre el citado póster, cayendo de nuevo al suelo el Cristo que, en una primera instancia, como más arriba digo, se encontraba pegado a la cruz de madera. Que hay una serie de fenómenos de todo punto inexplicables y que, aunque se pusieron a disposición de la familia, también la informaron que esta serie de fenómenos son tratados por especialistas y expertos en la materia, manifestando el padre, que acompañaba recortes de periódicos que ya habían estado tratando todo este asunto tiempo atrás y que habían estado en su casa varios parapsicólogos, cosa que, efectivamente, el Z2 pudo comprobar por los recortes de prensa. Que intentaron ponerse en contacto con un tal Tristán de Bra, algo así como un cazafantasmas que reside en la plaza de Manuel Becerra número 3, 1 escalera, sin poder conseguirlo al estar ausente del domicilio. Que el requirente y cabeza de familia se llama Máximo Gutiérrez Palomares, de 46 años, natural de Badajoz, hijo de Máximo y de Estefanía, y con domicilio en el lugar citado en el encabezamiento. Bueno, pues ahí lo teníamos, ese parte policial completo, no fragmentos como, insisto, otros compañeros, nosotros mismos, cuando en Dimensión Límite divulgamos el tema, pusimos lo que consideramos más granado, más importante, lo que teníamos en ese momento. Fue tiempo después cuando el investigador Manuel Carballal nos cedió ese parte policial completo, esas 2 páginas, que aquí hemos podido dramatizar para que todos los oyentes puedan tener acceso a este parte. También lo tienen en un número del Ojo Crítico, en el ojocrítico.info. Os vais allí, os descargáis los últimos 7-8 números en PDF, y en uno de ellos está. Es que primero no recordamos el número, y segundo y más importante, así pues hacéis una lectura interesante de lo que se ha ido publicando en esta publicación, en el ojocrítico.info. Y bueno, pues ahí lo teníamos, ahí está el famoso parte policial íntegro.
Sí, el parte policial conviene también matizar porque se ha dicho mucho, sobre todo muchos también se han agarrado a él como si casi fuera una especie de documento notarial, como si fuera por sí mismo el informe de una investigación. Hay que decir que no es nada de eso y vamos a explicar un poco en qué consiste, cómo ha sido configurado, cómo ha sido elaborado, aunque también ahora en lo que escucharemos a continuación, pues bueno, también algo se comenta. Hay que decir que lo que ocurre, y creo que también se expresa en lo que hemos escuchado, lo que ocurre es que este es un documento, es un parte de incidencias que lo escribe no directamente ninguno de los que estuvo personalmente, ninguno de los policías que estuvo personalmente en el domicilio de Vallecas, sino que se escribe, es una transcripción de las conversaciones que se mantienen a través de la emisora. Es decir, normalmente dentro de lo que son las tareas policiales, cuando tienen que acudir a algún tipo de incidencia, a cubrir algún tipo de suceso, una vez que ya se ha observado lo que haya ocurrido, o bien si hay algún indicio de delito, pues se pueden abrir una serie de diligencias y entonces a partir de ahí ya se empieza a realizar una investigación, se adjudica a algún policía y como digo, bueno, se abre ya determinado un proceso de pesquisa habitual. Pero en los casos en los que no ha habido ningún tipo, no se ha detectado ningún tipo de diligencia, sí que tiene que quedar registrado esa actividad, ese acto que se ha producido, esa intervención que se ha producido en este caso en un domicilio del barrio de Vallecas. Ante eso pueden ocurrir dos cosas. Una, que cualquiera, o el inspector, el superior que haya de los policías que haya acudido al domicilio, se encargue, por así decirlo, entre comillas, ¿no?, de su puño y letra, de redactar un informe, de hacer un parte, una incidencia, para que, digamos, conste esa intervención por escrito, o bien, que es lo que ha ocurrido en este caso, se transcriban al cabo de unos días la conversación telefónica, o en este caso a través de la radio, mantenida entre la dotación que acudió a intervenir, a cubrir esa determinada incidencia, y el jefe de sala que estuvo manteniendo las conversaciones a través de la emisora. Esto es lo que ocurre aquí. Se transcribe la conversación que se ha mantenido por la emisora y la transcribe. Por eso también se menciona en el propio parte, la transcribe, digamos, el jefe de sala, es decir, al cabo de un tiempo se revisa la grabación y se transcriben los elementos más importantes y así es como queda. Lo digo porque esto es muy importante. Hay dos partes, es decir, está la parte de la conversación entre el jefe de sala y la familia y luego la parte de la conversación entre el inspector jefe, entendemos que es José Pedro Negri, y el jefe de sala. El jefe de sala tiene dos conversaciones, uno con la familia que le cuenta lo que pasa y luego tiene otra conversación con Negri que cuenta lo que está viendo él en la casa cuando él se ha desplazado ahí una hora después. Claro, y entonces esa síntesis, porque tampoco está, digamos, transcrita letra a letra, ¿no?, todo el diálogo, sino que hay un resumen, por eso también en el parte aparecen como unos puntos suspensivos a la izquierda, ya decimos que es un resumen, con lo más esencial, con las ideas más esenciales de estas dos conversaciones, es lo que queda finalmente por escrito. Por lo tanto, no nos consta, y parece también que por lo que nosotros sabemos, que Negri, que fue el inspector jefe que acudió a intervenir a cubrir esta incidencia, no escribió ningún informe. Y esto yo creo que también es llamativo por lo que veremos a continuación, porque se supone que es una experiencia que le marcó profundamente, ya tendremos ocasión de comentarlo, pero sin embargo parece que no le marcó tan profundamente como para dejar por escrito su experiencia de una manera detallada. Yo creo que esto también conviene hacer algún tipo de reflexión que, bueno, haremos posteriormente. Por tanto, tenemos lo que tenemos y este es el valor exacto, es decir, quien escribe nunca estuvo en el domicilio, lo único que hace es transcribir de manera resumida dos conversaciones, lo que le están diciendo. Eso sí, un inspector de policía que ha sido testigo de una serie de hechos y además sí que está claro que el documento transcribe cierta emoción y cierta perturbación de ese inspector ante lo que acaba de vivir, eso es innegable, y también por otro lado está la misma perturbación y la misma emoción que le comunican, le transmiten la familia, y eso aparece en el principio del documento. Eso es todo lo que tenemos, un resumen, como decimos, a través de una fuente indirecta que pone en papel lo que le han dicho otros a través de su boca. Esto es todo. Pues así es, esto es todo. Y bueno, pues a partir de ahora vamos a escuchar algunos documentos que yo creo que son muy interesantes, que forman parte de la mayoría de medios de comunicación, algunos son más antiguos, otros son más modernos, en los que intervienen diferentes miembros de la familia y el propio José Pedro Negri, el inspector jefe de policía, hablando de esa llamada y de la llegada a la casa en sí, ¿no? Claro, yo creo que, a ver, como hemos comentado, ya no podemos ir a los tiempos concretos en que ocurrieron las cosas. También es un poco, no diré absurdo porque es importante, pero digamos que también tienen un valor relativo. Los testimonios que hoy en día puedan aportarnos los que fueron protagonistas de estos hechos son importantes, pero también conviene que además de lo que nos puedan decir hoy en día,
tengamos en cuenta lo que ya nos han dicho en el pasado, porque como decimos, este caso, el caso Vallecas, tiene detrás de sí mucha hemeroteca y tiene también detrás de sí mucha fonoteca. Bueno, nosotros lo que hemos hecho, y es lo que vamos a ir manteniendo en el resto de esta entrega de Dimensión Límite, es vamos a ir revisando las voces, las versiones de cada uno de los protagonistas del caso Vallecas y de los diferentes incidentes que ocurrieron esa famosa noche en que se redactó el parte policial. Vamos a ir escuchando cómo en diferentes programas y también a diferentes investigadores en grabaciones inéditas, bueno, pues lo que han ido diciendo y cómo la versión ha podido ir variando o no, o se han mantenido determinados aspectos de esa narración, se han mantenido firmes a lo largo del tiempo, y luego vamos a poder entrar en valoraciones. Vamos a tratar de extraer de esas declaraciones los datos principales, a ver si con eso somos capaces también de reconstruir los hechos que sucedieron esa noche. Por ejemplo, saber cuántos policías realmente acudieron, dónde estaban los actores principales, los diferentes protagonistas de esa noche en cada uno de los lugares dentro de la casa cuando ocurrieron los hechos. ¿Qué es lo que vio cada uno? Si todos vieron lo mismo, si todos escucharon lo mismo o no, o hay discrepancias, y por qué pueden surgir esas discrepancias. Es decir, estamos haciendo una reconstrucción casi criminológica a lo largo de 20 y tantos años, desde la perspectiva de cada uno de los testigos. Por eso aquí sí que decimos que esto puede ser un poco reiterativo, pero es la única manera de intentar ir al núcleo de los hechos y sobre todo ver qué partes armonizan entre sí dentro de los diferentes testimonios, o qué partes también discrepan y por qué discrepan. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar justo con el comienzo, en el sentido de cómo se produce la llamada, cómo se produce la llegada de los policías y ese primer contacto que tienen tanto los policías con la familia como la familia con los policías. Así es, aquí tenemos varias de las grabaciones y empezamos, Juanjo, con una grabación inédita que nos ha cedido Manuel Carballal en una vetusta cinta de cassette y que, bueno, pues hemos digitalizado como buenamente hemos podido, y lo de como buenamente hemos podido se va a notar en la calidad del audio, pero bueno, lo importante es que si ponéis un poco de atención se escucha bastante bien una conversación que tiene Manuel Carballal, creo que es con Concepción, ¿no? Eso es, en esta conversación Manuel Carballal le va a preguntar directamente, aunque ya más o menos hemos estado escuchando qué es lo que pasa, ¿no?, a través del parte, cómo realmente están viviendo una situación de angustia, un volumen de fenómenos enormes dentro de lo que es la casa esa noche, y es lo que les va a motivar que se decidan a llamar a la policía, acudir a la policía. Y aquí en esta grabación de 1996, cuando Manuel Carballal visitó la casa de Vallecas, preguntó a Concepción por qué decidieron pedir ayuda a la policía. Acto seguido vamos a escuchar varias grabaciones, en este caso con Máximo Gutiérrez como protagonista y padre de la familia, en diferentes medios de comunicación. La vamos a escuchar en palmadas, yo creo que se va a hacer más llevadero también para el oyente, ¿no? Sí, vamos a escuchar a Máximo, como decías, al padre, pues en grabaciones, por ejemplo, empezaremos por una entrevista que hizo para el canal 28, un canal de televisión local, en el año 1996, después también un fragmento extraído de Telecinco del programa Expedientes X en España, que es del año 1998, y a continuación ya para Milenio 3, para los compañeros de Milenio 3, en el año 2006, también una serie de entrevistas, de manifestaciones que hicieron, en este caso, pues a Iker Jiménez, a Carmen Porter y a Fran Contreras. Bueno, pues empezamos por Carballal y a continuación las siguientes declaraciones del padre, primero la madre y luego el padre, en diferentes medios de comunicación. ¿Por qué se os ocurrió llamar a la policía esa noche? Pues porque es que bueno, en la policía siempre suelen tener teléfonos para psicólogos, cosas de estas. O sea, o sabían de alguien, bueno, nosotros pedíamos una ayuda con la policía. Y aparte de una ayuda, para que si venía alguien y nos aconsejaban algo o lo que fuese, una ayuda pedíamos, pero rápido. Y yo me puse al teléfono, llamé y la policía que no se lo creía, tuvo que ponerse mi mujer, luego mi hijo, porque es que aquí nadie había quien parara. Estaba moviéndose todo, a la minicadena de chico, poniéndose todo. Se ponía de ruidos por todos lados. Pero no Dios que durmiera. Esto pasó a las 12 o por las 11:30 a las 12, porque no había Dios que parara aquí. Yo llamé a la Policía Nacional y se pensaba que es que yo estaba vivo. Sí, porque es que ya últimamente ya no se podía dormir en casa, ni en el salón, ni en ningún lado. Porque es que ya eran golpes, abrir la puerta de los armarios, del armario del mueble bar, y era imposible. Y yo llamé a la policía y me tomaron como si fuera una persona que estuviera borracho. Pues se tuvo que venir mi hijo, y entonces fue
un inspector, una pareja de la policía y un psicólogo de eso. Psicólogo. Un psicólogo. No iba un policía más, iban dos policías más. Y ¿cómo fue aquello? Nada, oye, yo lo llamé, fueron los hombres y no se lo querían, claro, entraron normal. Bueno, pues estas eran las palabras de la madre y sobre todo el padre del caso Vallecas, de la familia Gutiérrez Lázaro. Y bueno, yo creo que más o menos los testimonios que hemos escuchado a lo largo del tiempo, hay que decir que bueno, son bastantes años, porque empiezan en los 90 y acaban en el 2000 y pico, bueno, pues más o menos se va manteniendo coherentes y también coinciden en gran medida, sin que haya demasiadas salvedades, con lo que aparece en la introducción del parte policial. Para Máximo, lo que ocurrió es que se acercaron allí a la casa, una vez que fueron llamados, un inspector de policía, 2 policías y un psicólogo. En total, hablaríamos de cuatro agentes, y bueno, en el parte sí que aparece que va un Z, aunque bueno, seguramente, como estamos hablando, seguramente fueron más, y eso es también un poco lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar, siguiendo un poco la misma pauta, ahora al inspector jefe Negri, que es el que acudió y que ha ido narrando también en diferentes ocasiones su intervención. La primera vez que habla del asunto lo hace pues un año después, en el año 1993, para Televisión Española, en el programa Código 1, que en aquel momento estaba presentado por Arturo Pérez Reverte, y luego va a haber una gran etapa de silencio que va a romper cuando finalmente decide intervenir ya en el año 2012 en Cuarto Milenio. A partir de ahí va a volver a hablar ya en Cuarto Milenio siempre, en diferentes ocasiones, hablará en 2012 y va a hablar también, bueno, pues hasta este mismo año, donde ha vuelto a hacerlo en 2018 y luego finalmente también en Milenio Live. Bueno, pues en este caso escuchamos al inspector jefe Negri en Código 1 y luego, como decimos, 2012 Cuarto Milenio, y una intervención que también tuvo en el programa Al Otro Lado, en una entrevista que le hizo Carmen Porter en el año 2013. Una persona muy agitada, nerviosa, pues le manifiesta que en su casa se están produciendo fenómenos paranormales desde las 7 de la tarde. Que vaya por allí, a ver qué me parece a mí y que evalúe un poco la situación. Y cuando llegamos a la puerta, pues nos recibe el cabeza de familia y nos explica muy nervioso que tiene problemas que ya han surgido en otras ocasiones, que están en manos de parapsicólogos y no sé qué más, técnicos de la materia, y subimos para arriba. Y subimos, insisto, mi conductor y una dotación de un Z de Vallecas. Una vez en el interior, pues nos enseñan una serie de reportajes, de revistas, cosas que le han hecho en televisión también, reportajes de televisión, y nos cuenta un poco la historia por encima de lo que le ha ocurrido a una hija suya de unos 17 años, que murió al parecer hace un año o año y pico, no recuerdo la fecha, en extrañas circunstancias. Yo les pregunto qué les ocurre y me cuentan una serie de hechos anómalos, raros, extraños, que los cuadros se caen, que las clavijas que los sujetan vuelan por el aire, que se mueven muebles, etcétera, etcétera. Esto es un informe que cualquier tipo de actuación policial tiene que quedar reflejada. Si a mí la emisora me llama y me dice que tengo que ir a un sitio, pues o bien hago un parte de que había antiguamente en los coches radio patrullas para informar, bueno, pues hemos estado en tal sitio, ha habido una pequeña pelea, ha habido un herido, no herido, y no se instruyen diligencias porque la cosa no tiene entidad, pues queda ese parte en los archivos nuestros para toda la vida, digamos. Y esto es una cosa parecida. Esto es que hay una llamada que se hace de parte del que era el padre de la chica esta fallecida, que llama a la sala del 091, al jefe de sala. El jefe de sala es un hombre muy experto en esta materia y le da crédito. ¿Ella se impresiona? Él se impresiona, de lo que escucha, sí, ¿no? Sí, porque dice que bueno, cuando se produce la llamada a mí, que yo estaba en casa, y me dice, mira, esto no es normal, que sean las 2:30 de la mañana, un frío que hace espantoso y que estén en la calle porque me están diciendo que están volando ahí crucifijos, que están volando cuadros, que las alcayatas que hay en la... Dice, bueno, yo me he quedado y empezó a tirar un poquillo de la lengua a este hombre, y me lo estoy creyendo. Oye, que me gustaría que fueras tú. Digo, bueno, pues no hay ningún inconveniente. Tranquilo, que me acerco yo por allí. Y yo me acerqué a las 2:30 o 3:25, no sé exactamente,
y fui testigo de todo lo que, Vamos a contar. lo que pone en el informe. Cuando llego a la base mía, a Moratalaz, llamo por la emisora para que se acerquen un coche de la zona y se me ofrecen 2 voluntarios, 2 coches con su correspondiente dotación, 2 policías en cada coche, y allí nos juntamos. Y allí fueron testigos ellos también de lo que nos estaba manifestando el padre. Llegas a la casa. Primera escena que te impresiona, creo que es la familia esperando abajo. Sí, y además con niños de pecho, diría yo. Quiero recordar que la madre tenía un bebé y hacía un frío espantoso. Era el mes de noviembre y a las 2:00 estaríamos a menos grado o a 1 grado, por ahí. Y bueno, y la entrada fue pues hablar con ellos, tranquilizarles un poquito, bueno, qué es lo que ha pasado, y me cuentan exactamente lo que le contaron al jefe de sala. Bueno, pues ahí teníamos las diferentes intervenciones de Negri en esta famosa noche del 19 de noviembre del año 1992. Sí, bueno, como decimos, vamos extrayendo datos a partir de esta confrontación de testimonios. Si antes el padre nos decía que acudieron un inspector de policía, 2 policías y un psicólogo, bueno, ahora lo que nos dice Negri es que después de que él llamó por la emisora solicitando colaboración, pidió por lo menos un Z y acudieron finalmente 2 dotaciones. Acudió, por lo tanto, 2 coches con sus correspondientes agentes en el interior. Y estaríamos hablando, por lo tanto, de 5 policías que se personaron en el domicilio. Aspecto relevante también, bueno, pues que según dice él, insiste, además dice casi como que lo tenía grabado a fuego, que le sorprendió mucho porque recuerda ver a la madre con un bebé en brazos, es que la familia le recibió en la calle. A pesar de las horas intempestivas que eran, a pesar del frío que hacía por estar en noviembre, en un noviembre madrileño, pues bueno, bastante gélido a su juicio. Bueno, aquí ya podemos empezar a observar una pequeña discrepancia que vamos a comentar a continuación, porque si esta es la visión de Negri, recientemente también Marianela ha opinado y ha tratado de comentar cuál era su recuerdo de aquella noche y no coincide en alguno de estos detalles que acaba de manifestar el inspector. Marianela, que es una de las hermanas, junto a... Bueno, los nombres son públicos, se pueden decir, Maximiliano. Bueno, el más pequeño sería José Luis, con 1 año. Maximiliano tenía aproximadamente entre 7 y 9, porque los fenómenos van, digamos, aconteciendo durante 2-3 años mínimo. Luego estaría Marianela, luego estaría Querubina, y luego estaría Ricardo, y la mayor, que era Estefanía, que fallece, por desgracia, en el año 91, ¿no? Eso es. Bueno, pues ahora entonces vamos a escuchar lo que recientemente ha comentado Marianela de cuál es su recuerdo de aquella noche, tratando también de aclarar algunos aspectos que se han dicho, pero que curiosamente esa aclaración entra en contradicción con lo que acabamos de escuchar por boca del inspector jefe Negri. Esto es lo que recordaba Marianela, que por aquel entonces tenía 12 años, ¿no? Es importante matizar este dato. Y bueno, vinieron la policía y... Pues bueno, pues nosotros había uno de mis hermanos abajo en el portal y otros arriba, esperando. Quiero decir que no estábamos en la calle porque además era noviembre y hacía mucho frío. Y a las 4 de la mañana, fíjate. Bueno, pues tenemos a Marianela diciendo que no había miembros de la familia y mucho menos pequeños en la calle por el frío que hacía, pero esto no es lo que dice Negri. Bueno, como decimos, de momento digamos que es una discrepancia que, bueno, no a lo que es el fondo del asunto ni quita ni pone, pero bueno, está bien que vayamos viendo que ante un mismo acontecimiento hay distintos puntos de vista, lo cual suele ser bastante habitual y también, desgraciadamente, nos hace la labor un poco más difícil a la hora de discernir realmente el trasfondo de los hechos ocurridos. Bueno, como decimos, hay diferencia un poco en cuántos policías acuden, hay diferencias un poco en cómo es esa escena de recepción de la policía, ese encuentro entre la familia y los agentes de la Policía Nacional, pero no solamente es esta, también parece que Marianela ha querido matizar otras cuestiones que también bueno, pues marcan un poco de distancia con respecto al testimonio del inspector jefe Negri. También han dicho que nosotros estuvimos enseñándole fotos o no sé a la policía o explicándole, no sé, periódicos o no sé qué. Eso es mentira. Claro, eso es mentira. Vamos, como estábamos muertos de pánico y a las 4 de la mañana, pero bueno, es que es surrealista total.
Bueno, pues ahí teníamos pues a Marianela haciendo esta afirmación en una entrevista que tiene, creo que se pone a disposición en podcast el 4 de noviembre por parte de una muchacha, se llama Tamara Sánchez, ¿no? Que le hace una entrevista muy extensa a Marianela. Es muy interesante la entrevista, es muy interesante y muy reveladora porque nos arroja datos que llaman la atención. Ella dice que es falso esto de que enseñan recortes, digamos, a algunos familiares, a la policía, cuando no solamente en el famoso parte policial aparece este dato, lo hemos escuchado antes, sino que el propio Negri, vamos a recordarlo, en esa intervención de Código 1 matiza concretamente este dato concreto de cómo la familia enseña a los policías que van allí una serie de recortes, y esto es importante porque esos recortes, esos álbumes de recortes se sacan del armario cuya puerta se abre súbitamente minutos después. Sí, yo creo que bueno, que justo es lo que estás señalando. Evidentemente, si aparece en el parte policial, como hemos dicho, que es una conversación que tienen a través de la emisora, y quien lo está escribiendo es el jefe de sala, lo que se está transcribiendo, lo que llega al jefe de sala, evidentemente entendemos que esos recortes no se los debe haber inventado el inspector Negri, ¿no? Por tanto, en esta ocasión creemos, a la hora de ir estableciendo, por tanto, esta fundamentación de los hechos, que vamos a ir haciendo lo más meticulosa posible, creemos que en esta ocasión, aunque es un detalle, ¿no?, que no tiene gran relevancia, sí, bueno, pero bueno, simplemente para ver lo que decimos, ¿no? Vamos a estar trabajando con ese material tan frágil durante todo este programa, que es la memoria, cómo se están reconstruyendo los recuerdos, cómo incluso se puede reafirmar, como en este caso, ¿no?, de manera tajante, incluso se habla de que es un comentario surrealista. Bueno, pues en este caso parece que más bien es todo lo contrario, ¿no? Y esto es normal, porque, volvemos a insistir, la memoria es algo falible, y aquí lo vamos a comentar, ¿no? Escuchamos a Negri reafirmando ese episodio de los recortes de periódico o de revista. Y subimos para arriba. Y subimos, insisto, mi conductor y una dotación de un Z de Vallecas. Una vez en el interior, pues nos enseñan una serie de reportajes, de revistas, cosas que le han hecho en televisión también, reportajes de televisión, y nos cuenta un poco la historia por encima de lo que le ha ocurrido a una hija suya de unos 17 años. Bueno, pues ahí teníamos, ¿no?, la diferencia de opiniones respecto a asuntos que por ahora no son trascendentes. Vamos a dejarlo ahí. Sí, vemos discrepancias que también las encontraremos a continuación. Discrepancias entre sucesos normales, que tampoco son muy llamativos, y seguramente por eso, por no ser muy llamativos, no han quedado demasiado grabados en el fuego. Pero bueno, si hay discrepancias en lo normal, vamos a ver que también luego habrá discrepancias en lo paranormal, y en ese caso sí que van a ser bastante más reveladoras para lo que ha sido luego el desarrollo de esta historia. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Bueno, pues más palabras de Negri. Negri, como hemos dicho, ha estado hablando fundamentalmente en Cuarto Milenio, y también en el programa, al otro lado, concedió una entrevista a Carmen Porter en el año 2013. Así que lo que vamos a ver es el mismo relato, esa conexión, esa puesta en contacto con la familia, y esa llegada entre los años 2012 y 2013, las diferentes veces que ha comunicado, que ha hablado de esta cuestión en esos dos programas, Cuarto Milenio y Al Otro Lado. Los dos primeros audios son de Cuarto Milenio, los tres siguientes son efectivamente de Al Otro Lado. Pues la impresión que tienen, y que no, y para mí, yo puedo equivocarme también, es que no estaban mintiendo, que vamos, que lo que estaban contando para ellos era una realidad que habían vivido, que no era una batalla que me estaban contando. Entonces me ofrecí y les dije que si no tenían inconveniente, subir al piso, les acompañábamos y íbamos a ver in situ allí lo que ocurría. Había una parafernalia ahí de que a la hija la tenían una fotografía con dos velas. Bueno, pues bien, esa fotografía estaba volcada, estaba boca abajo. Eso nos dice que ellos no lo han hecho. Y diversos cuadros también con fotografía, también todo boca abajo, una cosa muy rara también. Todo boca abajo. Sí, la verdad es que daba repelús el ver eso ahí en la casa. La llamada se produce en el mes de noviembre. Pues quiero recordar que sobre las 2 de la mañana, y llaman a la sala del 091, el inspector que estaba allí de jefe de sala habla con el cabeza de familia, y de la conversación que mantienen se queda perplejo, porque dice que lo ve real, lo que le está contando, que no es ninguna historia, y me llama a mí directamente para que mande a alguien. Digo, no, ya fui yo y lo verifico a ver qué es lo que pasa. Y eso fue en síntesis. Estaban en la puerta y hacía un frío, bueno, no sé, estaban
a 1 grado o a menos 1 grado, no lo sé, pero muy nerviosos. Un frío tremendo, muy nervioso, y la mujer, la esposa, tenía un bebé en los brazos, eso sí que lo tengo aquí en la memoria. Y digo, bueno, vamos a subir para arriba. Dice, es que nos ha dado un día tremendo. Esto es lo que me cuentan, que los cuadros vuelan, las alcayatas saltan, los platos, saltan por los aires. Dice, algo tremendo. No se lo puedo usted ni explicar. Estaba muy nervioso, hablo con ellos. Digo, bueno, ¿y esto por qué se produce? Dice, bueno, nosotros tuvimos una hija que hizo la ouija, y a partir de ahí, pues alguien, según nos han dicho expertos, la poseyó y tuvo una muerte muy muy mala. Y a partir de la muerte de mi hija, me cuenta el hombre, dice, empezaron a aparecer fenómenos, terribles en mi casa. Digo, bueno, vamos a subir, no les importa. Yo para tranquilizarles, porque de alguna manera, pues... Claro, estaba en un estado... Además, siendo usted jefe inspector de policía, sí, tiene que verlo, ¿no? Sí, para crear luego un informe. Para dar fe de lo que estaba pasando. Y no fui solo, porque vinieron 2 coches más conmigo. 2 coches con su consiguiente dotación. 2 policías en cada coche. Y subimos 6 policías. O sea, 5 compañeros y yo. Y bueno, y al poco tiempo de estar allí y explicarnos todo, y la casa como estaba, y la historia, la parafernalia que se veía allí, cuadro boca abajo, velas encendidas, el cuadro de la hija boca abajo, pero eso dice que lo habían puesto ellos. Pero una serie de cosas que ponía los pelos de punta, de verdad. Bueno, pues después de haber escuchado estas palabras del inspector José Pedro Negri en el programa Cuarto Milenio y en Al Otro Lado, ya se aclara por tanto un año después, exactamente, en su opinión, en su testimonio, cuántos policías realmente subieron al piso. Y él dice que son 6. Antes habíamos dicho que podían ser 5 porque eran 2 dotaciones de 2 coches Z, y ahora ya aquí él precisa que realmente entran en la vivienda 6 policías. ¿Qué es lo que había dicho el padre? Y lo hemos escuchado también, que fueron 4. A ver, esto es importante sobre todo para los acontecimientos que van a venir después, para saber luego si realmente había familiares que estaban vigilados por la policía o no dentro de la vivienda, puesto que lo que se ha dicho también es que, claro, aquí hay por lo menos hay una confesión manifiesta de uno de los hijos que cometió un fraude para provocar un fenómeno, que es lo que salió publicado en el Crónica del Mundo. Y es necesario saber si realmente estaban controlados o no por la policía y tuvieron oportunidad de cometer ese fraude o no. De momento lo que sabemos es, por lo tanto, que hay una discrepancia. Negri dice 6 policías entran en la casa, el padre dice 4. Hasta aquí es lo único que podemos establecer. Por lo demás, ¿qué más discrepancias? Lo hemos dicho, ¿no? Ese encuentro, si realmente estaba la familia o no estaba la familia fuera del edificio. Y finalmente, una vez que entran en la vivienda, es importante también saber quiénes entran en la vivienda, quiénes van a estar dentro del domicilio cuando empiezan a producirse los hechos anómalos que quedan registrados en el parte policial. Y aquí también, últimamente, en estas últimas semanas, Marianela ha hecho otra entrevista y, ha sido en esa entrevista, ha comentado realmente dónde estaban ellos y quiénes entraron finalmente dentro del domicilio. Claro, cuando llega la policía a tu casa, ¿estabais vosotros fuera y quién se quedó dentro con la policía? Pues mira, nosotros nos quedamos en el rellano del portal y con un policía, y pasaron 3 policías, con mi madre, mi padre y un hermano mío. Y no había nadie más en la casa, nadie más se quedó dentro de la casa. Y pues entraron a la habitación donde más se escuchaba los gritos, los llantos, y donde la cruz estaba dada la vuelta. Y en ese momento yo te cuento lo que dicen ellos, porque yo la verdad que no estaba, yo estaba fuera. Pero sí que sabes que estaba dentro, ¿no? Realmente. Sí, estaban los 3 policías, mi padre, mi madre y mi hermano. Y no había nadie más dentro de casa. Bueno, pues Mariana ya no estaba la famosa noche policial dentro de la casa. Es muy curioso, y ella habla de que hay un hermano. Tenemos constancia de que ese hermano, lógicamente, hay hermano mayor, que era Ricardo, que era el único hermano que sí estaba dentro de la casa junto a sus padres y los policías. Claro, entonces, como decimos, en esta reconstrucción de los hechos, y si aceptamos las palabras de Marianela,
Tendríamos, por lo tanto, que en la casa, en el momento en el que empiezan a suceder esos acontecimientos extraordinarios que finalmente van a quedar registrados en el parte policial, estaban 6 policías, el padre, la madre y Ricardo. Y a partir de aquí, bueno, pues ahora ya vamos a empezar a ir desmenuzando cada uno de esos acontecimientos conforme aparecen dentro de ese parte policial, y de nuevo vamos a hacer esta reconstrucción centrándonos en las palabras de cada uno de los testigos. Como vemos ahora, en principio, los portavoces de lo que pudo ocurrir dentro de las paredes de esta vivienda son muy pocos. Incluso vamos a ver, según las palabras de estos testigos, que van a ser aún menos, porque buena parte de los policías que estaban dentro del domicilio finalmente se van a salir cuando empiezan a ponerse las cosas interesantes. Sí, bueno, permíteme que matice. Juanjo, tú lo has dicho muy bien. Según las palabras de Marianela, solamente estaban en la casa los padres y el hermano Ricardo, pero en la entrevista que le hicimos a Maxi en 2012, él dice que estaba presente en algunos episodios que tuvieron lugar justo en la presencia policial, como puede ser, por ejemplo, el episodio del armario, ¿no? Con lo cual, bueno, insisto, es lo que dice Marianela, y esto lo vamos a tener en consideración a partir de ahora, como cualquier otra declaración que creamos más o menos trascendente a lo largo de los próximos minutos. Pero bueno, el caso es que contradicciones hay, eso está claro. Vemos diferentes discrepancias también en lo que respecta a quién les recibe o quién no les recibe. En un principio parece, según Negri y según otro testimonio que escucharemos después, de otro de los policías, porque aquí hay más policías que han hablado. Lo que pasa es que bueno, pues no todos se han hecho eco de ello, ¿no? Nosotros hemos intentado hablar con ese otro policía, lo llevamos intentando muchos meses, y finalmente, bueno, pues vais a poder escuchar lo que hemos obtenido un poquito más adelante, ¿no? Pero cuando llegan a la casa, se dice por parte de unos policías que estaba solamente, al principio por Negri y por otro policía, que estaba solamente el padre. Luego resulta que no, que Negri dice que estaba la familia porque recuerda la escena de la madre con el niño pequeño, y luego también tanto Maxi como Ricardo, en la entrevista que escucharemos completa en la próxima edición del programa, ahí especifican que estaba toda la familia, pero Marianela dice que no, que era mentira y que no habían fajado toda la familia, que en todo caso era uno de los hermanos. O sea, por un lado se dice que solamente hay padre, luego que estaba toda la familia, luego que uno de los dos hermanos. Es decir, aquí ya vemos un poco, vamos viendo la génesis de cómo los recuerdos son débiles en este caso, han pasado muchos años, y que al igual que hay un chaval de 9 años o una chica de 12 que pueden confundir cosas por el tiempo que ha pasado, bueno, pues incluso los propios policías, y esto es algo que vamos a ver acentuado en los próximos minutos, también entran en clarísimas contradicciones dentro de este relato. Sí, yo creo que bueno, luego finalmente, ya cuando terminemos esta entrega de Dimensión Límite, y trataremos de especular por qué está pasando esto, porque hay estas discrepancias, creemos, y esto ya sí que es una hipótesis que nosotros manejamos, por qué suceden estas discrepancias tan importantes, y más de que son las que van a venir a continuación. Pero ahora ya que son las más importantes, porque claro, esto es un calentamiento, porque de verdad, paciencia, o sea, ya sabemos que esto puede ser muy pesado, pero claro, vamos por parte, vamos de forma cronológica. Paciencia, porque lo que viene después es lo que, bajo nuestro punto de vista, sí es realmente significativo para intentar discernir lo que pasó esa noche en esa casa de Vallecas. Pero yo creo que va marcando la tónica, va marcando la pauta de lo difícil que va a ser entrar un poco, reconstruir los hechos, y más con este tiempo que ha pasado, ¿no? Ya digo, marca esa tónica, como decíamos siempre, este material tan frágil con el que tenemos que trabajar, pero es la única manera posible de hacerlo. Aquí no se trata de ir por atajos, yo creo que aquí es un poco absurdo ir con un péndulo, ir haciendo una psicofonía, ir haciendo una ouija, echando las cartas de tarot, me da igual. No, lo que hay que hacer es lo que se hace siempre en criminalística, es decir, coger a los diferentes testigos de un acontecimiento, tomarles testimonio por separado, y luego tratar de ir cruzando las diferentes palabras que ha vertido cada uno de ellos para ver dónde están las discrepancias, por qué pueden surgir esas discrepancias, teniendo siempre en cuenta que todos pueden asistir a un mismo fenómeno y sin embargo hacer descripciones distintas, somos conscientes de ellos, pero bueno, es la única manera de no privilegiar una palabra de una persona por encima de otra. Bueno, pues hemos hablado de la llamada, de la llegada a la casa, y hacemos una pequeña pausa y continuamos, Juanjo, con lo que yo creo que se empieza a poner más interesante, y es en los presuntos fenómenos que tienen lugar en esa casa y de la que presuntamente son testigos los 6, los 4, los 2, los 8
policías que ahí estaban en aquella casa de Vallecas. Porque también aquí es bastante paranormal y lo vamos a ver cuántos policías había realmente en la casa en cada uno de los acontecimientos extraños que sucedieron. Ese es otro de los grandes misterios que también ocurrió en el domicilio de Vallecas. Dimensión Límite. Continuamos en Dimensión Límite repasando los acontecimientos que tuvieron lugar en esa fatídica noche en la que la Policía Nacional intervino. Dicen algunos que por primera vez en la historia de la parapsicología española, en un domicilio, y dejó por escrito en ese famoso parte de incidencias pues lo que ahí se había producido, ¿no? Eso es lo que dice esa versión oficial en lo que respecta al tema, y que aquí, bueno, pues evidentemente respetamos, pero ofrecemos diferentes informaciones para contrastarlas y poder saber si esa versión oficial es tan real como nos lo habían contado. A ver, hemos escuchado a Marianela y hay cosas que comentar, vamos a matizarlo antes de seguir, porque seguramente hay a quien se lo pregunte. Nosotros, bueno, como ya sabéis, yo tuve contacto con Ricardo y con Maxi, con estos dos hermanos, que son quienes me dieron esa entrevista que se publicó en Crónica El Mundo, ¿no? Claro, yo simplemente lo que pretendía era dar a conocer una versión que no era conocida y que se presentó como entrevista, que es un género periodístico perfectamente válido y que no requiere de un contraste con más informaciones si se presenta como lo que es una entrevista, ¿no? Aquí es distinto, aquí evidentemente estamos haciendo algo parecido a lo que hicieron los compañeros de Milenio Live. Estamos pues sacando, evidentemente, o intentando contrastar informaciones. Nosotros nos hemos puesto en contacto porque queríamos saber su versión con el resto de hermanos, claro, que tenían una edad para poder contar aquello. José Luis, el hermano pequeño, que tenía 1 año, pues como comprenderán, su testimonio no nos era especialmente valioso porque lo que queríamos era confrontar lo que realmente ellos habían vivido en primera persona. Y tenemos que decir que nos hemos puesto en contacto con Marianela y con Querubina. Juanjo, tú te has puesto en contacto con Marianela en nombre de Dimensión Límite, porque tú has tenido conversaciones con ella, pues intentando contrastar ciertas informaciones. Cuéntanos qué ha pasado. No, pues bueno, con Marianela la verdad es que muy bien, hemos estado hablando largo y tendido durante dos o tres ocasiones y bueno, yo creo que ha sido muy amable, muy cordial. Como hemos dicho, yo creo que yo le manifesté mi interés por ese tipo de casos, como llevamos siguiendo durante años esta historia, y luego además nuestra voluntad de hacer esto que estamos haciendo, es decir, de sistematizar lo que han sido los testimonios tanto públicos como privados hasta donde hemos podido llegar de los diferentes protagonistas del caso, cruzar esas informaciones para ver cómo ha ido evolucionando esa narrativa. Y bueno, ella en principio también le dimos la oportunidad de que a la vez que vamos a presentar esa entrevista que tú realizaste a Maxi y a Ricardo, lo pondremos a continuación, pues cuando terminemos todas estas entregas, como un anexo incorporaremos la entrevista íntegra que no se pudo publicar por cuestiones de espacio, como hemos dicho, en el Mundo, sino ya la versión ampliada en audio. Pues también dimos la oportunidad a Marianela de poder hacer también una entrevista donde ella pudiera expresarse con la amplitud que ella deseara y también añadirla a las de sus dos hermanos. De esta manera, pues creemos que el oyente podría tener las dos versiones más actualizadas del caso Vallecas. Previamente, como hemos dicho, todo este trabajo sistemático, todo este trabajo de indagación crítica histórica, de hemeroteca y de fonoteca que os estamos presentando. Y bueno, ella también muy amablemente, hay que decirlo, muy cordialmente, rechazó esa oportunidad, ¿no? Rechazó el hacer esa entrevista y por supuesto nos dijo que podíamos emplear todo el material que ya ella había realizado en diferentes podcasts, en diferentes programas, donde ella también, largo y tendido, se había expresado sobre el asunto y decía que no tenía nada más que añadir. Por eso también estamos aquí incorporando aquellos aspectos que son más determinantes para aclarar determinados puntos que a nosotros nos resultan especialmente controvertidos, como decimos, para tratar de establecer, que es nuestro único afán, la secuencia de los hechos con la mayor certidumbre posible y también, como estáis viendo, creo que os estáis percatando, con la mayor dificultad, puesto que los testimonios no son armónicos entre sí, incluso para detalles muy nimios, ¿no? Pero bueno, con todo y con eso, ya digo que el esfuerzo por nuestra parte de comunicarnos con todos los miembros de la familia lo hemos hecho, y tú también has hablado, además de con
solo 2 hermanos, también hablaste, David, con Querubina, ¿no? Con la otra hermana. Sí, yo hablé con Querubina, también me atendió estupendamente. Oye, pues de verdad, desde aquí agradezco, ¿no? Públicamente a Querubina el buen trato que tuvo conmigo. Tuvimos una larguísima conversación y yo le propuse también, pues, entrevistarla oficialmente, ¿no? Para Dimensión Límite. Ella se negó, dijo que no quería dar ningún tipo de declaración, no quería hablar públicamente de esta historia, más allá de lo que había dicho, que yo cierto es que no ha sido mucho, y ella sí que me pidió, por favor, que matizara que ella no había cobrado nada de nadie, y que ella no se había enriquecido con esta historia de ninguna manera. Pues ella no me lo pidió y yo no tengo ningún inconveniente en hacer esa apreciación. Y bueno, pues la verdad es que me contó cosas bastante interesantes en lo que respecta a la cronología de ciertos sucesos que tuvieron lugar en la historia, pero bueno, ella no me autorizaba a contarlas, me las confió en petit comité, en lo que en periodismo se llama off the record, y eso hay que respetarlo y eso es sagrado, con lo cual, bueno, pues es una pena no poder contar con el punto de vista de Querubina, porque siempre es interesante, ¿no? Así que bueno, que dejar constancia de que nos hemos puesto en contacto con las 2 hermanas que contraponen la versión a sus 2 hermanos, insisto, son 2 contra 2, no como se ha dicho de 5 contra 2 y estas cosas que a mí la verdad es que me alucinan, porque yo soy de letras, pero creo que llego a contar por lo menos lo básico, ¿no? Un hermano que tenía 1 año a mí no me vale ni para un lado ni para otro, diga lo que diga, con todos mis respetos, pero hombre, es que con aquella época, en aquella edad, evidentemente no se viven los fenómenos. Con un año, con 0 años, con 2 años que tenía, no lo contamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, nos hemos puesto en contacto, insisto, con los 4 hermanos. 2 de ellos nos respondieron con esa entrevista que se publicó en Crónica del Mundo, y entrevista que, por cierto, yo quería publicar también en Dimensión Límite al completo, pero bueno, visto los acontecimientos y cómo se produjeron, decidimos esperar y, bueno, pues ofrecer algo un poquito más amplio entre lo que ya sabíamos previamente y cosas que fueron surgiendo a posteriori, ¿no? Sí, porque además aquí, aunque se ha hablado mucho de esa confrontación entre diferentes partes de la familia, yo creo, y conforme imagino que os estaréis percatando ya en este programa, en esta entrega de Dimensión Límite, y supongo que también os vais a dar cuenta a lo largo de lo que queda, la principal confrontación de los miembros de la familia es consigo mismos, con el espejo de la memoria, con todos estos materiales que ya grabaron en el pasado, con todo ese registro histórico que les va a colocar en el espejo en muchas ocasiones también de sus propias contradicciones. O sea que yo creo que también esto va a servirles a todos los miembros de la familia como un descubrimiento de muchas cosas que a lo mejor ellos estaban convencidos que realmente pasaron de una determinada manera, y ahora al acudir a esta hemeroteca y a esta fonoteca histórica van a darse cuenta que a lo mejor ellos tenían un recuerdo reelaborado, que como decimos es lo más habitual que puede ocurrir, y esperemos que también, bueno, pues nosotros lo hacemos con toda la honestidad que queremos, porque estamos tratando de indagar, de acercarnos lo más posible a lo que ocurrió, pues esperemos que también a ellos les sirva, y a lo mejor a partir de este enfoque crítico, de este mirarse en el espejo del pasado, bueno, a lo mejor afloran nuevos recuerdos, afloran otras percepciones, aflora otra manera también de afrontar su propia vivencia, que evidentemente, como decimos, estoy convencido que han relaborado, la han cargado de emociones, o también incluso se han tratado de alejar de ellas, porque para algunos es dañina, para otros es más reconfortante. Y bueno, nosotros también como observadores un poco en la distancia, evidentemente también tenemos las limitaciones, nos tenemos que ceñir a este material narrativo, oral, que también tiene sus propias limitaciones y somos conscientes de ellos. Pero bueno, a ver si entre todos, por lo menos manejándonos con esa buena intención, podemos llegar a sacar una versión distinta, lo más completa posible, esperemos, de lo que, como hemos dicho antes, de lo que se puede decir, y hay cosas que seguramente a partir de ahora, a partir de este trabajo, creemos que ya no se van a poder decir del caso Vallecas. Y permíteme matizar algo, se ha dicho, se ha comentado que si uno es portavoz de un miembro de la familia, otros de otros, aquí, por parte nuestra, por parte de Juanjo, por parte mía, no somos portavoces de nadie. Es decir, yo presento una entrevista a 2 personas que no habían hablado previamente y eso queda ahí. Aquí, cuando se ha intentado verificar o hacer algo más completo, una investigación periodística un poco más amplia, nos hemos puesto en contacto con las otras 2 hermanas y no han querido hablar con nosotros. Quiero decir, nosotros no nos posicionamos en ningún momento con esta historia. Podemos tener una opinión personal, lógicamente, después de haber indagado en el tema, pero de momento, no sé tú, Juanjo, pero yo no la he dado, ni quiero que la dé a corto plazo, ¿no? Quizá más adelante. Pero de momento no creo que importa a nadie nuestras opiniones. Lo importante es los datos que podamos aportar y es lo que estamos haciendo, y aquí nadie es portavoz de nadie, ni nadie rema a favor de nadie. Aquí hay 2 versiones de la historia y vamos a contraponer lo que dicen unos y lo que dicen otros, y lo que están diciendo unos y lo que en su día dijeron esos unos u otros. Y bueno, como tú dices, enfrentar, digamos, esos testimonios
contra los propios recuerdos de las mismas personas protagonistas de los mismos, ¿no? Con lo cual, oye, yo creo que es interesante, que todos ganamos, que quizá podamos acercarnos un poco más a la verdad de lo que realmente sucedió, porque saber todo va a ser realmente complicado, pero bueno, que ahí queda, ¿no? Y sin más, oye, Juanjo, que nos enrollamos, que se nos va aquí, y llevamos aquí un buen rato sin meternos en harina, y los oyentes seguro que quieren datos y les importa un pepino nuestras reflexiones. Datos, Juanjo, datos. ¿Qué pasa con el armario? Pues ahora vamos a uno de los fenómenos que también se han convertido en emblemáticos dentro del caso Vallecas, que es esa apertura misteriosa de uno de los muebles del salón, cuando estaba la policía delante, a oscuras, dentro de esa habitación, y de pronto, no sabemos muy bien de qué manera, pues algo pasa que es de tal naturaleza sorprendente que al final también ha quedado registrado en el famoso parte policial. Y al hacer acto de presencia el Z2 se encontraba en situación de misterio y rareza, que estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario, perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que desencadenó una serie de sospechas serias en el inspector jefe y los 3 policías allí presentes. Pues ahí estaba, recordábamos ahí, insisto, con la voz del gran Félix Armengol, ese pasaje mítico y ese suceso, oye, que se está produciendo presuntamente delante de nada más y nada menos que un inspector jefe de policía y otros tantos pues testigos allí presentes, ¿no? Sí, lo que ocurre a continuación es, bueno, pues lo que hemos hecho antes. ¿Qué es lo que tienen que decir los protagonistas que estaban en ese salón? Pues vamos a empezar a escuchar las palabras del padre y de la madre, de Máximo y de Concepción, en diferentes programas. Los vamos a escuchar en una grabación privada que nos ha compartido Manuel Carballal del año 1996, luego lo que tuvieron que decir en el canal 28 también en ese mismo año, finalmente también con Pepe Navarro ese mismo año en el programa Cruzamos el Mississippi. Esta noche cruzamos el Mississippi, se ve que lo veía poco. Y luego... Yo era un crío, o sea, que imagínate. Y luego ya en el año 98, también para el programa que hemos comentado antes, Los Expedientes X Españoles, del año 1998, como he dicho. Año 2005 ya para Cuarto Milenio, para Milenio 3 en el año 2006, y en el año 2012... para Rastreadores del Misterio, el programa de Telemadrid. Ahí acabaremos con las opiniones, como digo, tanto de Concepción y del padre, y luego ya continuamos ya solamente con la madre, que habla también para esa grabación privada de Carballal del año 1996, y finalmente también para el canal 28, 1996, Concepción vuelve a hablar, y cerramos ese bloque con la madre de Estefanía para Milenio 3, año 2002. O sea, que como veis, hemos hecho un barrido por... Carrusel deportivo de misterio ahora mismo, Juanjo, te veo futuro con Pepe Domingo Castaño en la COPE, ¿eh? Tremendo. Bueno, pero la idea es lo que hemos comentado. Hemos estado, como veis, es un trabajo de corte y confección. Bueno, impresionante. Yo creo que me he sacado ya la guitarra, me tienen que dar la guitarra por CCC, de todo el corte y confección que he hecho, porque realmente, bueno, es lo que se trataba. Ir recuperando las palabras. No estamos hablando aquí, nunca vais a tener, en principio, palabras de terceros, de periodistas que opinen sobre el asunto, sino que aquí hemos ido al testimonio en el tiempo, el testimonio que ha ido transfiriéndose en el tiempo en diferentes programas, y de los protagonistas principales. Como digo, en este caso, el padre y la madre, Máximo y Concepción. Son 10 cortes, parece mucho, pero tranquilos porque son muy cortitos y en total creo que no llegan a 3 minutos entre todos. Así que los escuchamos en plan carrusel, lo que fueron diciendo los medios de comunicación que ha repasado Juanjo. Y es interesante que vayáis apuntando detalles, porque aquí no damos puntadas sin hilo. Aquí lo que parece intrascendente, luego resulta que dentro de un rato veremos que es más trascendente de lo que quizá algunos pensábamos, entre los cuales lógicamente nos incluimos. Atención, además de con la puerta, atención de lo que ocurre con la famosa puerta de ese armario, de ese mueble bar del salón. Atención también con un arma que parece que también en la oscuridad puede asomar dentro de ese domicilio de Vallecas. Muy atentos. Nada, yo me fui con el inspector de policía, para ese con la habitación aquella, y mi mujer se quedó aquí con todos y los 2 policías. Mi policía estaba ahí y por lo visto se abrió la puerta, y al abrirse la puerta el hombre se tomó la pistola. Entraron, 2 se quedaron allí con mi mujer, y el inspector de la policía se vino aquí conmigo y un sacerdote venía con ellos. Lo trajeron de ellos, claro. Nos venimos aquí y allí se abrió la puerta del armario. Y se abrió solita la puerta de arriba y se cerró. Y aquí estaba la policía, mi mujer, un policía ahí de espaldas.
y esa puerta de arriba se abrió sola. Fue a echar mano el tío a la pistola para disparar contra el mueble. La policía dijo que aquí no volvían más por muchos millones que metieran aquí adentro. Que ellos se volvieran aquí a entrar aquí a este piso. Nada, nos venimos para acá y antes de venir para acá se abrió la puerta que teníamos aquí. Esta, por ejemplo, como esta, pero arriba. Se abrió y uno de los policías echó mano a la pistola para disparar contra el mueble. Y uno de ellos dice, aquí no entro yo más, vamos, ni que pongan millones dentro, no vuelvo a entrar yo a esta casa más. Eso fueron los ingenieritos. Y entonces cuando ya le estuvo contando lo que le pasó al compañero, que gracias al compañero que le dijo, agáchate, se abrió la puerta del mueble bar y echó mano a la pistola para disparar contra el mueble bar. Sí, porque estaba en el salón con mi mujer y mis hijos y se abrió la puerta del mueble bar y echó mano a la pistola para disparar contra el mueble bar. Contra el mueble bar. Se abre la puerta del mueble bar y de tal susto que se metió el policía iba a sacar el arma para disparar al mueble. Mi mujer le dijo, dice, cuidado, agáchate. Había abierto la puerta del mueble bar, sola. Se echó mano a la policía a la pistola para disparar contra el mueble. Y se salió a la policía para afuera y se pone a decir que esté todo el oro del mundo aquí, no vuelvo yo a entrar a este piso más. Estaba un policía aquí. Estaba aquí, el policía estaba aquí, de pies. Cuando de pronto se abrió la puerta y se fue a sacar la pistola para pegar un tiro a la puerta. Solo faltaba que os jodieran el móvil. No, ya les lo dije. Digo, entiendo que es el mueble. Y luego estuvieron mirando por si había algo así en la puerta, ¿sabes? De que se pudiera abrir. Y vieron que que la puerta estaba normal, que era imposible de que se abriese sola. Y se abrió solita la puerta de arriba y se cerró. Por cierto, un policía fue a sacar la pistola para pegar un tiro al mueble. Sí, porque es que fue... Bueno, que se quedaron alucinados porque no era normal de que estuviéramos hablando sin el mueble, sin tener nada de nada, que lo estuvieron viendo los policías, se abra una puerta así sin... Pero en ese momento resulta que, bueno, pues la puerta del mueble bar se abrió sola, sin saber motivo ni razón. Y claro, pues en ese momento pues estaban con miedo de todo lo que estaba pasando y un policía sacó la pistola. ¿Llegó a sacar la pistola? Sí. ¿Apuntando a qué, Concepción? Apuntando a la puerta. Y bueno, pues luego descubrieron que no había nada en la puerta, que era increíble. Bueno, pues un policía se salió al pasillo de fuera del corredor y dijo que aquí en esta casa no volvería a entrar más. Claro, no había nadie a quien disparar, ¿no? Exactamente. Bueno, pues... Bueno, aquí hay muchas cosas que comentar porque yo, la verdad es que escuchando algunos de los cortes, porque yo no los había escuchado todos, tengo que confesarlo. Ostras, aquí se dicen muchas cosas, ¿eh? Sí, un poco el resumen de los hechos, que más o menos yo creo que las manifestaciones tanto del padre como de la madre, ¿no?, de Máximo y de Concepción, desde el año 1996, que son las primeras que tenemos, hasta el año 2012, se mantienen prácticamente sin alteración, y lo que vienen a decir es que cuando estaban en el salón, los policías, lo que ocurre es que se abre de manera súbita la puerta, una de las puertas del mueble bar del salón. Llega a decir también Concepción que se abre y que se cierra la puerta, es decir, que se abre en una sola ocasión y que se cierra, que dada la sorpresa que le supone que se abre esa puerta, llega incluso a decir, si no recuerdo mal es Concepción, que llega a decir agáchate, le dice a uno de los policías, y ese mismo policía parece que se echa mano a la pistola, la desenfunda por completo y llega a apuntar al mueble bar. Hasta el punto que tienen que decirle que, bueno, que pare porque no ocurre nada. Eso es un poco la narrativa, decimos siempre, en función de las palabras, transmitidas, como vemos, a lo largo de muchos años. Estamos hablando de bastantes años, desde el 96 hasta el 2012. O sea, nos vamos aquí a ¿cuántos son? 16 años. 16 años. Bueno, más o menos, como vemos, el testimonio se mantiene con esos 4 elementos, ¿no? El agáchate, la pistola desenfundada, se abre y se cierra la puerta, y finalmente se revisa la puerta, es el último dato, y los policías no encuentran nada que les llame la atención y que pueda explicar esa apertura súbita de la puerta del mueble bar. Bueno, pero Juanjo, espera un momento, porque hay una cosa que a mí no me cuadra. En las declaraciones que hemos escuchado, sobre todo de Máximo, del padre de familia, la distribución de los policías no casa demasiado con lo que hemos escuchado previamente en el parte policial, puesto que en el parte policial se habla de que está toda la familia reunida junto a los policías cuando se abre la puerta del armario, pero aquí el padre está diciendo básicamente que el inspector de policía no estaba en el momento en que se abre el armario, ni el propio Máximo tampoco. A ver, explica esto, porque a mí esto me parece un desbarajuste importante.
Pues no es muy difícil de explicar. Aquí lo que tenemos y lo que nos ceñimos siempre son a las palabras de los testigos. Y es lo que tú has señalado. El padre Máximo dice literalmente: yo me fui con el inspector de policía y con el psicólogo a la habitación aquella y mi mujer se quedó aquí con todos y los 2 policías. Y un policía estaba ahí y por lo visto se abrió la puerta. Vamos a escucharlo de nuevo porque creo que es importante. Nada, yo me fui con el inspector de policía para psicológico a la habitación aquella y mi mujer se quedó aquí con todos y los 2 policías. Y un policía estaba ahí y por lo visto se abrió la puerta y al abrirse la puerta el hombre se tomó la pistola. Bueno, pues ahí lo teníamos. Sí, y además en las siguientes manifestaciones del padre vuelve a insistir lo mismo de una manera más abreviada, pero vuelve a decir lo mismo. Dice literalmente: entraron y 2 se fueron allí. En entraron se refieren a cuando entraron en la casa. Entraron y 2 se fueron allí con mi mujer. Y el inspector se vino aquí, y un sacerdote. Y allí se abrió la puerta del armario. Es decir, él distingue claramente dónde estaba él, ese aquí, que estaban en una habitación, frente a ese allí, que es el salón donde estaban otros policías, con la mujer y parece que con el resto de la familia. Por lo tanto, según estas declaraciones en el tiempo del padre, de Máximo, lo que nos encontramos es que el inspector jefe, José Pedro Negri, no vio abrirse la puerta del armario en el salón. Esto es lo que dice el padre, lo que recuerda el padre. O bien el padre ha olvidado lo que realmente sucedió, pero está claro que él por lo menos no se sitúa como testigo, él no vio la puerta del armario. Pero bueno, Juanjo, vamos a ver, también podemos pensar que a lo mejor el padre ahí tiene algún tipo de lapsus y demás en uno de los audios. Aunque bueno, es que no es uno de ellos, es que son muchos. Y sí, además es que luego lo vuelve a señalar, porque creo que es en el tercero de los cortes, él dice: antes de venir para acá, o antes de venir para acá, que es como lo dice él literalmente, lo cual indica se abrió la puerta. Por lo tanto, vuelve a decir que él no estaba allí. Él en ningún momento reconoce en esos primeros audios el haber visto la apertura de la puerta. Y él dice también que estaba acompañado del inspector jefe de policía que acudió a intervenir esa noche en el piso de Vallecas. Es más, en otro de los audios da a entender o trata de resituar el momento en el cual los compañeros se están contando lo que ha pasado. Es decir, el compañero de policía le está informando al inspector jefe de que se ha abierto la puerta en el salón. Por lo tanto, según este primer testimonio que hemos escuchado en cuanto a los acontecimientos que ocurren famosos en el salón y la apertura súbita del armario, el inspector jefe de policía no estaba allí, no lo vio. Y desde luego el padre Máximo tampoco lo vio. Bueno, es que esto me parece muy fuerte, te quiero decir. Esto cambia radicalmente lo que se nos ha contado previamente, tanto por parte de la policía como por parte de algunos de los familiares en lo que respecta a ese episodio, ese famoso episodio de la puerta de armario que se abre súbitamente. Pero bueno, en fin, ahí queda, una de tantas. E insistimos que la cosa va a ir a más, paciencia, poco a poco, porque esto es solamente un aperitivo de lo que está por llegar. Y agarraos que la cosa viene fuerte, Juanjo. Sí, ahora lo que corresponde es escuchar a la otra parte, a ver qué es lo que nos tiene que decir. Bueno, pues, oye, yo quiero saber qué dice Negri y todo esto, porque claro, oye, pues si este señor desenfundó el arma, a ver qué nos cuenta, ¿no? A ver si cuadra realmente lo que están diciendo los padres una y otra vez, que aquí hemos escuchado 10 cortes distintos, de creo que son en total unos 7 medios de comunicación diferentes, ¿no? O sea, que no es un corte al azar, no, son todas y cada una de sus declaraciones en los medios de comunicación que hemos conseguido. Bueno, vamos a repasar, en este caso, lo que dice Negri en diferentes medios de comunicación, ¿no? Eso es, José Pedro Negri, como decimos, ha hablado fundamentalmente para Cuarto Milenio, y en esta ocasión, pues los primeros cortes que vamos a escuchar son los que manifestó en 2012, luego le vamos a tener también algunas palabras que expresó en relación a este tema que estamos hablando en el caso de Al Otro Lado, que es un programa que se emitió en el año 2013, en este caso la entrevista que mencionábamos antes a Carmen Porter, y luego finalmente le tenemos también con un apunte que realizó en Milenio Live, también en este mismo año, pues hace unas pocas semanas. Entonces esos son los 3 medios a continuación en los que vamos a poderle escuchar hablar específicamente del episodio famoso de esa apertura súbita del armario en el salón de la familia Gutiérrez Lázaro. Y
también, Juanjo, hay que decir, invitamos desde aquí a todos los que nos escuchen, si no creen en esto que estamos contando, ni creen en los cortes, o creen que pueden estar manipulados, oye, vamos a ver que aquí cada cual, o sea, los cortes se pueden manipular, eso es cierto. Oye, les invitamos a que repasen esos programas de Cuarto Milenio. Mira, de Cuarto Milenio se emitió, tenemos aquí las fechas, Juanjo. Sí, el 25 del 11 de 2012. Bueno, además quiero decir que son muy conocidos porque son los especiales que han realizado sobre el caso Vallecas de Cuarto Milenio. Por el aniversario, de hecho. Y además entrevistas de Cuarto Milenio en Vallecas con Negri, pues solamente ha habido dos. Luego ya lo que ha hecho ha sido la intervención en Milenio Live y el trabajo que hizo también en esta última, sí, en el Al Otro Lado, esa otra entrevista que tuvieron. Al Otro Lado, que está fechado. Sí, es en el año 2013. Yo tengo la fecha del 9 del 4, pero vamos, es muy fácil. Te puedes meter en la página de Telecinco, y en Telecinco además está el vídeo. No está la entrevista completa, pero por ejemplo en iVoox sí que está la entrevista completa que se realizó, el audio de la entrevista completa que realizó Carmen Porter a. El vídeo nos ha costado encontrarlo, de hecho no hemos encontrado, ¿no? También, bueno, pues el 28 de pasado septiembre de este 2018, o sea, pues aproximadamente unos 5 días después de mi publicación de Crónica del Mundo, bueno, pues el programa Milenio Live los podéis consultar vosotros y comprobar por vosotros mismos que lo que estamos poniendo aquí son los audios literales de estos medios de comunicación, ¿vale? También hay que decirlo y hay que ser transparentes en este sentido, ¿no? Bueno, pues si te parece, ahora sí que sí, ya que hemos dicho todos los medios en los que aparece José Pedro Negri y hemos incluso fechado a uno de los medios, vamos a escucharlo, Juanjo. Sí, recordemos los datos relevantes de lo que hemos escuchado antes del padre y de la madre, ¿no? De Máximo y de Concepción. El agáchate, la manera de que se desenfunda la pistola, cómo se abrió y se cerró en una ocasión, se abre y se cierra la puerta, según dice Concepción, y finalmente cómo revisa la policía la puerta y no observa ningún tipo de mecanismo extraño que justifique esa apertura súbita del armario. Y ahora ya las palabras de Negri, la visión de otro de los testigos que estaba en ese mismo lugar, en ese mismo momento, y que también, bueno, pues fue testigo de este acontecimiento extraordinario. Bueno, entramos 6 policías y nos sentamos en el salón. La casa, bueno, es muy sencilla, es la entrada y el salón en primer lugar, y luego una puerta de frente que es la que da a una terracita muy muy estrechita que recorre, digamos, longitudinalmente toda la casa. Y bueno, nos sentamos allí en el salón y empezamos a hablar. Bueno, qué es lo que les ha pasado, cómo ha ocurrido esto, y entonces la familia me empieza a enseñar pues partes médicos de lo que le había pasado a la hija. Me explican que la hija jugó a la ouija y que tuvo luego problemas posteriores pero muy serios, que se desmayaba en el colegio, que entraba en trance, y bueno, una cosa muy extraña. Y luego me enseñan partes médicos reales. Por eso yo doy en ese momento un poco de crédito al tema de que su hija había muerto en extrañas circunstancias. Eso viene en el acta del forense Pedro Cabeza. Exacto. Y eso imagino que te llama la atención en aquel momento. Eso me llama la atención. Digo, bueno, no pone, se haría una autopsia o algo. Y bueno, pues mire usted, yo eso no lo sabemos y tal. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido esta noche? Y esta noche me cuentan, pues eso, que los cuadros volaban, las alcayatas salían, lo que he comentado antes. Y digo, bueno, pues vamos a ver, vamos a esperar un poquito y tal. Dice, si no le parece mal, para que se produzca estos fenómenos cuando estamos más tranquilos en casa y estamos viendo la televisión y apagamos las luces, y es cuando esto ocurre. Digo, bueno, pues vamos a verlo. Apagan las luces y no pasó más de 2 minutos o 3, cuando súbitamente una de las puertas del mueble comedor, digamos, que hay en el salón, se abre, pero bueno, de una forma violenta. Empezó a pegar un petardazo la puerta y se abrió, pero vamos, dando golpes fuertes. Y si se abre de una vez nada más, dice, bueno, pues vale, ¿qué ha pasado aquí? ¿Alguna fuerza o algo raro, no? Pero no, es que una vez que estaba abierta, seguía, pero con violencia, agitándose la puerta y lo que yo le dije al señor al padre, digo, encienda la luz rápidamente. Vea. Encendió la luz y entonces me acerqué al armario y vi que no había ningún dispositivo ahí. Estuvimos mirando alrededor, hicimos lo que es una inspección ocular, a ver si había algún dispositivo que hubiera hecho saltar la puerta. No, la puerta la volví a cerrar,
La abrí, tenía su imán, lo que es una puerta de esto. Y yo vi que eso fue una cosa muy rara. O sea, que se abre y llega a estar balanceándose la puerta. Sí, pero fuerte, fuerte. O sea, daba golpes fuertes. Bueno, quiero hacer hincapié en una cosa que he oído en muchas ocasiones, que sacamos la pistola y todo eso. Eso son historias. Eso no es verdad, porque te vas a defender ni vas a sacar nada. No. ¿Cuándo se produce el fenómeno? Y nos dijeron que se producía cuando estaban más tranquilos y prácticamente a media luz, digamos. Digo, bueno, pues yo a lo burro, apaga la luz. Y apagan todas las luces. Apagaron las luces y nos quedamos ahí. Además en ese pequeño salón, porque es una vivienda muy humilde, sí, un salón pequeñito, con una terraza. 60 metros cuadrados tenía la casa en total, o sea, y con 2 habitaciones, quiero recordar. Claro, una estancia muy pequeñita. Una casa pequeña. Están los 6 policías junto a la familia en ese salón. Exactamente, y en un momento dado no pasó ni 2 minutos, la puerta de un armario, digo, del mueble del salón, se abre, pero repentinamente y con una violencia inusitada. O sea, fue algo terrible. Nos quedamos, ¡pa! Y encendí la luz y dije, enciéndala muy rápido. Encendieron la luz y miré allí, hice una pequeña inspección ocular. Digo, a ver cómo se ha producido esto. Por si acaso a ver si había también algún resorte, exacto, alguna historia y tal. No, ahí no había nada, no vimos nada. Y además empezamos a buscar todo, ¿no? Y a partir de ahí ya los compañeros, 4 de ellos, dijeron que si podían marcharse, ellos no aguantaban la historia. Digo, bueno, vale, y nos quedamos los 2. Yo recuerdo que el sofá estaba aquí. Luego ya dudaba de que el mueble estuviera aquí o aquí, pero vamos, ahora ya sí, porque sentado aquí, la perspectiva me dice que era aquí donde había un mueble de estos antiguos, mueble de salón, con sus vitrinas y sus historias que tenían los estos antiguos, y una puerta en el centro, una puerta, pues no sé de qué tamaño, imagínate. Sí, me acuerdo que lo he visto. Lo has visto, ¿no? Sí, bueno, sí, pues, sí. ¿Estabais allí vosotros? Sí, sentados ahí. ¿Qué es lo que pasa? Una de las puertas empezó a girar, pero violentamente. Violentamente. Pum, algo. O sea, que no era, se abrió ligeramente, no. se ha roto un mecanismo y se ha... Violentamente. Inmediatamente le dije, encienda la luz. Encendió la luz y digo, a ver si hay un dispositivo aquí y tal. Estuve observando, mirando detenidamente en el suelo, a ver si había nada. No había nada. Fue instantáneo, José Pedro. En cuanto apagaste la luz, eso empezó a girar. Bueno, transcurrió un poco, no sé, 2 minutos, 3. No lo sé, no recuerdo. Pero vamos, que ocurrió así. ¿Tú piensas en un principio, crees en un principio, como buen policía, que hay trampa de algún tipo o hay algún mecanismo, están haciendo algo? Yo pensé eso. Es un poco absurdo llamar a la policía para hacer una broma también por otro lado, pero bueno. Yo pensé eso, digo, algo ha habido aquí porque esto no es normal. ¿Cuántas veces recuerdas la puerta? Muchas es 10, 12 veces, Pam, pegando. Recuerdo que era un armario recio, lo grabamos en su día, un armario recio. Vaivenes fuertes. ¿Cómo se quedan tus compañeros y cómo te quedas tú? Pues me parece que quedaba un compañero nada más, 1 o 2. ¿Qué hacéis? No sé. Pues joder, que fue cuando uno de ellos me dice, jefe, esto yo no lo aguanto. Digo, bueno, sal, y ya está, y se fue. Y encendimos la luz, observamos toda la historia y no vimos nada. Lo de la puerta, insisto en ello, cuando se encendió la luz y ya la puerta se había aperturado y de forma violenta, como he dicho 1 y 1000 veces, la puerta solo se abrió una vez, efectivamente, pero empezó a bambolear un montón de veces, no sé cuántas, porque el número no lo puedo precisar. Y cuando miré, hice una inspección ocular a ver si había algún dispositivo o algo, yo no vi nada dentro de... Vamos, eso lo recuerdo con toda exactitud, dentro que le pudiera haber empujado para que la puerta se abriera con esa violencia. Eso no ocurrió así. Bueno, pues estas son las palabras del inspector jefe, José Pedro Negri, a lo largo del tiempo, desde el año 2012, que es cuando tiene la primera intervención en Cuarto Milenio. Y como vemos, bueno, pues es una versión que más o menos, en términos generales, coincide con la que hemos escuchado antes del padre y de la madre, de Concepción y de Máximo, en el sentido de que coinciden que efectivamente se abrió esa puerta del armario del mueble bar, del salón.
Hay alguna discrepancia, por ejemplo, pues la madre decía que se abrió y que se cerró. En cambio, el inspector jefe dice que se abrió y luego se agitó, se bamboleó con violencia durante un número indeterminado de veces. En alguna ocasión llega a decir que son 10 o 12, casi como si fuera un efecto de estos de... A mí me recordaba las puertas del Salón del Oeste, en el bamboleo que realizan. También, por ejemplo, él es muy rotundo. Puertas correderas, ¿no? Él es muy rotundo al decir que nadie desenfundó el arma, que eso no ocurrió. En cambio, bueno, como hemos visto, es muy diferente también y con la misma... A ver, desde el punto de vista de los observadores que estamos fuera, con la misma rotundidad hablan también el padre y la madre de que efectivamente ahí se desenfundó el arma, se apuntó directamente contra el mueble del bar, incluso en un momento dado... creo que es la madre la que en un momento dado dice cuidado que es el mueble, ¿no? Bueno, son dos discrepancias importantes. Bueno, a ver, se podría decir, bueno, a ver, ellos estaban de servicio, hacen supuestamente un informe oficial que no fue tal, porque fue un parte de incidencias, a lo mejor ellos no pueden decir públicamente que han sacado una pistola, aunque lo hayan hecho, porque se pueden buscar un problema a nivel laboral, siendo miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Habrá quien piense eso, oye, es posible, pero claro, es que la cosa continúa y lo iremos viendo durante los próximos minutos, ¿no? Porque hay oyentes que pueden pensar esto y un poco también partiendo una lanza a favor de Negri, es una posibilidad, pero claro, él no ha dicho nada de esto, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, solo nos limitamos, como decimos, de momento a establecer esos contrastes y en la medida en que podamos resolver esos contrastes, esas discrepancias, lo vamos a hacer, igual que hemos hecho antes, por ejemplo, cuando se ha hablado de los recortes, ¿no? Que pensamos que efectivamente se enseñaron unos recortes. Aquí, en las palabras de José Pedro Negri, vuelve a reiterarse que cuando están sentados en el salón se les enseñan esos recortes, se les enseñan esos informes médicos, esos artículos también de prensa con los que tratan de justificar realmente lo que está pasando, para decir que no es una cosa que venga de esa noche, sino que ya tiene un cierto recorrido y desde su punto de vista además hay una base, ¿no?, que justificaría la llamada de la policía, ¿no? Está tratando de dar credibilidad a lo que les está sucediendo. Por lo tanto, eso hemos dicho que antes, que creemos que sí que realmente ocurrió, porque también está registrado en el parte policial y por lo tanto alguien lo tuvo que comunicar a la emisora y eso está puesto en los labios, en principio, del inspector jefe, que es el que mantiene la comunicación con la sala de la emisora. Y finalmente luego otros aspectos que también conviene destacar del testimonio de Negri a lo largo del tiempo, desde el año 2012 hasta el 2018 en diferentes programas, pues que hizo una inspección ocular, hizo una inspección para ver si había algún tipo o no de mecanismo que pudiera justificar la apertura de ese armario. No encontró nada sospechoso, nada que le llamara la atención. Y finalmente también hay una discrepancia en el número de policías que presenciaron este suceso. En un primer momento dice que son 4 policías en Código 1 en el año 1993. En el año 2012 dice que son 6 policías los que estaban en el salón junto con la familia. Cuando con la familia entendemos que con el padre, la madre y el hermano, si atendemos a las palabras que hemos escuchado antes de Marianela. Y luego, en cambio, posteriormente, en una de las últimas entrevistas, pues duda de realmente cuántos compañeros, a la pregunta de Iker Jiménez, cuántos compañeros estaban en el salón ya en el año 2018, y dice que no sabe si estaba ya 1 o 2, se habían quedado 1 o 2 cuando eso ocurre. Por lo tanto, como decimos, es complicado saber cuántos actores y dónde estaban los actores cuando van ocurriendo los hechos. Lo que coincide, como decimos, es la parte del armario. Bien, vamos a escuchar ahora, porque Negri es cierto que ha hablado sobre todo a partir del año 2012 en el programa En Cuarto Milenio, en Milenio Live y también en Al Otro Lado, pero es que anteriormente, mucho tiempo antes, y un año después de los acontecimientos, para Televisión Española, para el programa Código 1, lo hemos escuchado también en un breve fragmento anteriormente. 4 de octubre del año 93. Ahí ya él opinó y él también dio su versión de lo que ocurrió esa noche con respecto al episodio del armario. Le digo que cierren y nos volvemos al salón. Y me dicen que si no me importa, apagamos las luces, que es cuando se manifiesta, y están ustedes presentes para ver si ocurre algo. Aguantamos 5, 10 minutos, no recuerdo tampoco exactamente cuánto tiempo, y en un momento dado, pues de un armario que hay enfrente del salón, pues se abre la puerta del armario súbitamente, pero vamos, flash, una cosa muy rara, muy extraña. Entonces la mujer, la esposa de este señor, nos dice, ¿lo han visto ustedes? Digo, sí, lo hemos visto, haciendo usted algo. Y me dirijo a hacer una inspección ocular al armario. Veo que el armario no tiene nada, no presenta, tiene un plomo, cierro otra vez la puerta
Intento abrirla despacito y no se abre muy despacio, o sea, se abre con la apertura normal de una puerta con plomo y sale para afuera. Muy bien. Observo por dentro, no vi ningún dispositivo, pero bueno, yo en principio soy escéptico porque puede ser por un cambio de temperatura, no lo sé, la verdad es que no lo sé, hay expertos para esto, pero eso sí lo vi. Y vuelvo a repetir que lo único que vi fue una puerta que puede tener 20.000 explicaciones, tampoco soy un físico ni soy un policía. No puedo dar una explicación a eso. Tampoco fue una cosa tan grave, yo no me alteré demasiado. Bueno, pues ahí escuchábamos a José Pedro Negri. Puede tener 20.000 explicaciones. Quiero decir, esto no es exactamente lo que ha ido diciendo en los años posteriores, ¿no? Bueno, a mí hay una cosa también que se ha comentado, y es que él ha estado esperando, y lo dice además en el libro, por ejemplo, de Javier Pérez Campos, en Los Otros. Ahí, cuando se entrevista por primera vez el periodista Javier Pérez Campos con José Pedro Negri, el inspector jefe ya está jubilado, y él dice que precisamente ahora que está jubilado es cuando puede hablar, cuando desea hablar sobre los acontecimientos extraordinarios que vivió en el domicilio de Vallecas. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos visto que no tuvo ningún reparo en hablar de un acontecimiento extraordinario, como es este del armario, al que no era capaz de darle explicación cuando estaba de servicio, porque además esta grabación de Código 1 del programa de televisión española, resulta que él aparece, si se ven las imágenes, si alguien ve el programa, aparece con uniforme. En su despacho, ¿verdad? En su despacho. Entonces él no tiene ningún problema en hablar de un acontecimiento que fue extraño, como él señala, que no le da explicación y lo cuenta con absoluta naturalidad. No vemos tampoco ninguna diferencia entre lo que ha contado después, y tendremos ocasión de escuchar. Vemos que si entonces no tuvo ningún reparo en hablar de eso, que aparecía efectivamente en el parte policial, bueno, ¿por qué piensa que lo que ha contado después, y tendremos ocasión de verlo, no lo pudo contar antes? Yo creo que si no le afectó contar esto profesionalmente, pues entendemos que tampoco le pudo afectar lo otro. Pero bueno, esto ya entra dentro de lo íntimo, entra dentro de lo privado, pero en principio es un argumento que, en fin, no sé hasta qué punto es lo suficientemente sólido para decidir hablar antes y después, ¿no?, con esa supuesta jubilación, cuando ya hemos dicho que ya, digamos, que si se puso en evidencia ya antes, ¿no? Bueno, decías que se expresaba con mucha contundencia a la hora de afirmar ciertas cosas, pero lo cierto y lo que no queda de todo claro es, tal y como antes comentábamos, y según el padre, ni el propio padre, ni el inspector jefe contempla cómo se abre la puerta del armario. Bueno, aquí lo que tenemos es a José Pedro Negri, que incluso desde un primer momento, desde esa aparición en octubre del 93 en Código 1, él sí habla o se pone como testigo principal de ese momento del armario, con lo cual aquí hay una contradicción clara entre un familiar directo y el propio José Pedro Negri, ¿no? Ambos adultos, no eran ningunos niños de 9 años, precisamente. Efectivamente, ya desde 1993, bueno, pues el inspector se manifiesta que es auténtico testigo directo de esa apertura súbita del armario. En cambio, cuando escuchamos las palabras del padre, de Máximo, dice que le estaba acompañando en otra habitación, José Pedro Negri y Máximo estaban en otra habitación en el momento en el que se abre súbitamente la puerta del mueble bar. Y que otro policía le cuenta la historia a José Pedro porque es el que apunta contra el armario o algo así, ¿no? Claro, es un poco lo que deducimos a partir de esos testimonios. ¿Con qué nos podemos quedar? Bueno, yo creo que nos podemos quedar con que el padre, desde luego, no vio la apertura súbita del armario, aunque luego en algunas declaraciones posteriores que también hemos podido escuchar, en algunos de los cortes siguientes, sí, en el programa se escuchan algunos que otros, ¿no? Da a entender como que sí, como que parece que al final ya se mete un poco en el grupo, ¿no? Habla como en plural, pero es cierto que en los primeros es muy claro, y habla directamente entre el aquí y el allí, entre que estábamos en una habitación el inspector, el psicólogo y yo, y las para el psicólogo, el sacerdote, va variando mucho también eso, ¿no? Exactamente, y en cambio habla de que su mujer con otro policía estaban en el salón, o sea que yo creo que queda claro de que por lo menos Máximo no vio abrirse la puerta. Lo que queda en duda es si el inspector o no la vio abrirse. En función de sus palabras sí que la vio, en función del parte que dice que estaba toda la familia reunida, pues parece que él estaba allí presente, pero bueno, ya digo, eso una vez más, a la hora de confrontar testimonio nos encontramos con esta discrepancia. Hay que matizar que nos hemos intentado poner en los últimos días en contacto con José Pedro Negri, también para hablar con él, pero bueno, no lo hemos conseguido. No hemos conseguido un teléfono, no se nos ha facilitado tampoco por parte de terceros. En fin, hay que dejarlo claro porque habrá quien diga, oye, ¿por qué no le preguntáis a Negri? Al igual que habéis intentado hacer con Marianela y con Querubina. Bueno, pues lo hemos intentado, pero de momento no ha sido posible. Entonces, bueno, pues
Seguiremos en el empeño, tampoco... Hasta la fecha, desde luego, no lo hemos conseguido, y nos hubiera encantado hablar con él y que ahí mismo nos saquearás este tipo de contradicciones que, todo hay que decirlo, Juanjo, no han hecho más que empezar. Pero bueno, continuamos. Sí, y ya para terminar también un poco este bloque, como vemos, bueno, no podemos llegar mucho más allá, ¿no? Decir que desde luego este enfrentamiento entre testimonios pues ha deparado lo que ha deparado. Sí que conviene, yo insisto en la cuestión esta de los policías que había en la casa, de la gente que había en la casa, ¿no? Por el hecho de que realmente luego vamos a tener que hablar de un posible fraude, y es importante saber si los actores que supuestamente cometen ese fraude estaban vigilados o no. Bueno, pues entonces, al margen de estas declaraciones de Negri, vamos a ver también si hay alguna posible explicación alternativa a lo que ocurrió. Y eso es lo que tú pudiste publicar en El Mundo, en el suplemento Crónica del Mundo, en palabras de los dos hermanos. Ellos, vamos a decir lo que hemos dicho antes, de los dos hermanos, solamente uno, supuestamente, es el que estaba en la vivienda, que es Ricardo, en el momento en que ocurre lo del armario. Maxi, entendemos, en función también de lo que ha dicho Marianela, estaban fuera de la vivienda. Por lo tanto, ¿cómo ellos explican? Que ya decimos que no se responsabilizan del fenómeno, que no tienen la prueba concluyente de que realmente las cosas sucedieran así, sino que es una especulación que ellos hacen conociendo por el día a día de vivir en esa casa qué es lo que pudo pasar para que ocurriera la apertura súbita del armario. Y es lo que ellos dicen, lo que parcialmente salió publicado en El Mundo, y ahora ya con mayor extensión os ofrecemos a los oyentes de Dimensión Límite para que lo escuchéis. A ver, sí que es verdad que esa puerta se abre, pero mira, yo te voy a explicar. En ese armario, en esa puerta, en ese hueco, habían álbumes de fotos, tipo fichero. ¿Vale? Los típicos ficheros que tú intentas colocar uno encima de otro, tipo cuña, ¿vale? Que son así, y siempre se te caen. O sea, yo no sé por qué han hecho esos ficheros, pero es que es así. Vamos a darle un toque de humor. Siempre se caen. Entonces, justo casualmente, en esos álbumes de fotos se habían sacado de ahí para enseñarle los recortes que teníamos de periódicos, de revistas, de tal, a la policía, ¿vale? Ah, pues mire, tal, y se metieron otra vez. ¿Quién dice? Ese armario se abrió previamente, justo minutos antes. Claro. ¿Quién dice que no se descubriera uno de los archivos en ese momento y no abriera esa puerta? O que no estuviera bien cerrada, quizás. Que no estuviera bien cerrada por el imán, que sabes tú que muchas veces falla y se abre. Es muy interesante esto de que efectivamente, también contaba el policía, que llegara al salón, le sacan varios recortes de cosas que se habían publicado. Claro. Lo que no sabía yo al menos era que habían salido precisamente de la puerta, o sea, de armario cuya puerta se abrió súbitamente minutos después de que eso pasase, ¿no? Bueno, pues ahí teníamos esas declaraciones de Ricardo y de Maxi expresándose de forma muy contundente con lo que ellos creen que pudo pasar, ¿no? Bueno, pues ahí está su interpretación, la interpretación de dos personas que vivían en esa casa y que cuentan, de hecho me contaban también, ¿no? Porque hemos seguido hablando con ellos en días posteriores de forma un poco privada, ¿no? Reencuestándoles sobre ciertos temas y demás, y a mí ellos me han dicho en varias ocasiones, me han declarado que esto de que el armario se abriera súbitamente o que se abriera de repente la puerta del armario ha pasado más veces por obra y gracia de estos ficheros que se caían. De hecho, Manuel Carballal, que no lo ha contado, nos ha explicado que ante él también se abrió la puerta del armario porque estaba mal colocado o estaba mal, creo que el imán de la puerta o algo así. Bueno, eso además lo comentó, si no recuerdo mal, lo comentó La Rosa de los Vientos, o sea que también queda un poco ahí grabado cuando tratamos el caso, pues el domingo en que salió publicado en El Mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos concluir de todos estos testimonios? Antes justo hemos puesto también las palabras de Marianela, que negaba que realmente se le enseñaran los recortes a la policía cuando llegaran. Los hermanos dicen que sí que se enseñaron esos recortes y que incluso esa información, esos documentos fueron extraídos del propio armario. El propio Negri, acabamos de escuchar también cómo en el salón, reunidos con todos los policías y con la familia, también observaron esos documentos. Como decimos, bueno, este es un poco el material con el que contamos, este material un poco también nebuloso, complejo, que a estas alturas también pues imagino que cada cual, por eso hemos acudido un poco a las palabras históricas, porque cada uno ya es prisionero de sus palabras, ¿no? Y dueño de sus silencios, pero aquí ya esa prisión son los audios del pasado, y es lo único que tenemos para tratar, como decimos, de esclarecer hasta donde sea posible los hechos que sucedieron esa noche. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, pues para terminar este bloque, como digo, insisto mucho en la importancia de los policías, de saber
cuántos agentes de la policía estaban y hasta dónde es posible, cómo estaban distribuidos dentro de la vivienda. Según parece, Negri decía que entraron 6, el padre decía que eran 4. Hemos escuchado también que a estas alturas, que justamente es el comienzo, según narra Negri, ese primer fenómeno que acontece, pues posteriormente en las últimas intervenciones Negri duda de si ya había 1 o 2. Tenemos un audio también del año 2012 donde Negri especifica realmente cuántos policías había justo después de que ocurre la apertura súbita del armario en el salón de la casa de Vallecas. Y bueno, esto es lo que él señaló. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Pues que los compañeros que estaban conmigo, pues me dicen que si no es obligatorio, que prefieren marcharse a la calle. Y yo digo que bueno, que ahí nadie los obliga a quedarse. Se quedó solamente conmigo un compañero que yo sé que estaba destinado en la comisaría de Vallecas, que no recuerdo, que era gallego además, y fue el único que aguantó un poquito conmigo. Porque la gente situación bragada, José Pedro, sí, y que sin embargo lo que estaban viendo que estaba pasando no era normal. Natural, eso no era natural lo que vimos. A lo mejor pues luego no pasó nada, o yo qué sé, pero vamos, ellos prefirieron, y yo además se lo dije, solamente uno me dijo que él no lo aguantaba. Digo, bueno, pues vale, iros y esperaros en la puerta. Y los demás dijeron, bueno, pues yo también me voy, yo también. Bueno, pues nos quedamos los dos nada más. Y entonces hablamos con el cabeza de familia. Bueno, pues entonces, dato también importante, como hemos estado un poco advirtiendo, para el resto de la narración conviene irse quedando con cuestiones que en principio pueden no ser llamativas, pero que luego, a medio plazo, conviene recordar. En este punto, según las palabras de Negri, y él es muy preciso porque incluso llega a decir cuál es el origen, de dónde era oriundo ese agente de la policía, ese compañero, él dice que a partir de que ocurre lo del salón, la apertura súbita de la puerta del armario, se van los otros 4 policías, unos asustados y otros realmente, bueno, porque ven que no hay ningún delito, no hay nada más que hacer, se retiran, se quedan fuera y únicamente permanece en el domicilio otro policía, este compañero gallego, que es con el que se supone que va a vivir el resto de fenómenos que aparecen en el parte policial. Pero bueno, también tenemos otra versión, de otras palabras de Negri, que varían un poco, pero creo que es importante recordar. En el libro que hemos mencionado antes, en el libro Los Otros, escrito por el compañero periodista Javier Pérez Campos, ahí narra una conversación que tiene cuando precisamente se pone en contacto, este periodista, Javier Pérez Campos, se pone en contacto por primera vez con José Pedro Negri. Y ahí comenta José Pedro Negri que realmente los que llegan a la vivienda son 5 policías. Son 5 policías los que suben, los que van a asistir a ese fenómeno. Y finalmente, una vez que ha ocurrido la apertura súbita de la puerta, literalmente le pregunta Javier Pérez Campos, y esto se supone que son palabras literales, porque aparecen así en cursiva dentro de lo que es el libro, ¿no? Dice Javier Pérez Campos, ¿qué ocurre en ese momento? Le pregunto asombrado por el valor del testimonio. Contesta Negri, lo que ocurre es que 3 de mis compañeros me preguntan si pueden esperar abajo. ¿Se marcharon de la casa? Vuelve a preguntar Javier Pérez Campos. Sí. A ellos sí les dio miedo y prefirieron irse y aguardar en el coche. Uno dijo incluso que aquello no lo aguantaba. Lo cierto es que a todos nos parecía antinatural. Por lo tanto, el resultado final va a ser el mismo. Pero en una primera versión, Negri dice que fueron 6 los policías que en total estuvieron en la vivienda. Y finalmente, en este caso, en el libro, este es un libro publicado en 2016, señala que fueron 5. Lo interesante es que sea de una manera o de otra, al final, en este punto de los acontecimientos, después ya que ha ocurrido las cuestiones de que hemos visto estos fenómenos extraños en el salón, al final van a quedar solamente 2 agentes dentro de la casa. Y literalmente también esto se recoge en el libro. Dice Javier Pérez Campos, según refleja el informe, acto seguido vivieron otros fenómenos. Contesta José Pedro Negri. Sí, cuando se fueron mis compañeros, nos quedamos 2 agentes con la familia. Entonces nos dijeron que la mayoría de los fenómenos ocurrían en la habitación de su hija Estefanía. Así que fuimos para allá. Por tanto, estaríamos en ese momento con el padre, la madre, Ricardo, el hijo mayor, y estos 2 policías. 5 personas. Nos quedamos con ese dato y vamos a seguir repasando el resto de acontecimientos. Siempre en función de lo que nos está contando Negri y de lo que también nos ha dicho antes Marianela, ¿no? Cruzando esos datos. Bueno, según Negri y según Marianela, pero también el propio Negri y según Maxi, por ejemplo, había, digamos, una reunión familiar en el salón cuando pasaron todos estos sucesos. No queda nada claro esto, ¿no?
Sí, claro, lo que tú acabas de señalar, porque el propio parte de incidencias indica que estaba en presencia de toda la familia, es cuando se produce la apertura súbita, extraña del armario. Por lo tanto, tenemos dos opciones: o estaban 5 personas, siempre con 2 policías, o estaba toda la familia y 2 policías a partir de este momento. Y a mí siempre me ha llamado un poco la atención en este punto que si realmente la familia estaba fuera del edificio, fuera de la casa, por lo menos estaba en el rellano de la escalera, pues que una vez que se marchan los policías, como a parecer también figura dentro del propio libro de los otros... Algunos de ellos se van, ¿no? Sí, se marchan, bueno, efectivamente casi bueno, y todos. Según el testimonio de Negri también, ¿no? Claro, se marchan, en este punto, luego, además, en este punto se dice que se marchan todos los policías menos 2, incluido el propio inspector jefe, por lo tanto, solamente hay 2 policías. Y en el libro de los otros, escrito por Javier Pérez Campos, dice que se marchan a los coches. A mí me extraña que, claro, en esas circunstancias permaneciera la familia en el rellano. Según el relato de Marianela, porque insisto que Maxi hizo otra cosa, pero bueno. Claro, entonces, como digo, bueno, lo importante, yo creo que ese dato sí que parece que es bastante contundente por parte de Negri, como hemos visto, es que se quedan 2 policías en ese momento, después de que ha ocurrido lo del armario. Por lo tanto, el resto de sucesos que acontecen posteriormente, solamente tendríamos esos 2 agentes de la Policía Nacional en la vivienda. Hemos hablado de armario y continuamos con más sucesos que aparecen en ese famoso parte de incidencias policial y que se han convertido en auténticos clásicos en esto del misterio nacional.